Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que realizamos en conjunto con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer de Colombia. Soy Chomil Las Heras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Ubieda. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola Chomil, muy bien por acá. Nuestra invitada en este programa es Lucía Ramírez, directora de investigaciones de migración de Justicia, la ONG colombiana dedicada al fortalecimiento del Estado de Derecho y a la promoción de los derechos humanos. Sí, Alejandro, y con Lucía Ramírez hablaremos hoy sobre el Estatuto de Protección Temporal para los Migrantes Venezolanos, anunciado recientemente por el gobierno de Iván Duque. Bienvenida, Lucía, ¿cómo estás? Muy buenos días, Alejandro y Chomi. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Comencemos, Lucía. ¿Cómo recibió de Justicia este anuncio del gobierno nacional? Pues nosotros consideramos que es un avance muy importante para la garantía de los derechos de las personas migrantes y refugiadas en Colombia. Es una solicitud que veníamos haciendo desde hace varios años por el vínculo directo que existe en Colombia entre el acceso a derechos fundamentales como la salud, la educación, el trabajo, el acceso a servicios como el sistema financiero y el acceso a un estatus migratorio regular. De hecho, hacíamos parte de iniciativas también regionales como Regularización Ya, que buscar mecanismos que flexibilizaran los requisitos para acceder a un estatus migratorio regular. Entonces, consideramos que este es un paso muy importante, no solo para el país, sino también para la región. Lucía, si tuvieras que priorizar, ¿cuál dirías que es digamos, el principal aspecto positivo de este proyecto? Pues nos parece muy importante que es un mecanismo de transición que además permite posteriormente acceder a una forma de regularización permanente como es la visa de residente. Sabemos que las personas que están en el país tienen vocación de permanencia en su mayoría y necesitan contar con un mecanismo que eventualmente también les permita establecer y consolidar su vida en Colombia, que hasta el momento no habían podido hacerlo. Entonces creemos que eso es uno de los puntos más importantes. Y el segundo diría yo que también es crucial, es la que permite la regularización de personas que estaban en situación irregular. Sabemos que según datos de la misma Migración Colombia, cerca del 56% de la población venezolana que está en Colombia estaba en situación irregular porque las rutas de regularización no le permitían buscar mecanismos para poder acceder a un permiso. Por ejemplo, las dificultades con el acceso a pasaporte o los costos de las visas, pues impedían que pudieran hacerlo. Entonces, diría yo que esos son dos de los aspectos más importantes de la medida. Y viendo la otra cara de la moneda, Lucía, ¿qué lagunas observa de Justicia en el Estatuto de Protección Temporal de los Migrantes? Pues digamos que es importante aclarar que el estatuto hasta ahora es un borrador de decreto que está abierto a comentarios de la ciudadanía, entonces creo que esa es una primera invitación que tenemos como sociedad civil, leer, como decimos en Colombia, la letra menuda y ver dónde están las preocupaciones, y ahí hay varios puntos que a nosotros nos parece importante resaltar. El primero es el tema de la discrecionalidad. Si bien obviamente sabemos que los estados tienen la soberanía para determinar quiénes están en sus territorios y bajo qué figuras jurídicas, el estatuto está formulado de tal manera que la persona no, aparentemente no sabemos cómo lo vayan a desarrollar más adelante a través de resoluciones, pero lo que está en el borrador del decreto, la persona no puede controvertir la decisión frente a si se le otorga o no el permiso. Entonces no hay como un mecanismo administrativo para que si se le niega este permiso, la persona pueda controvertir esa decisión a través de un recurso de reposición o un recurso de apelación. Y lo mismo en el caso de la cancelación del permiso. Una vez se decide cancelar el permiso, la persona no puede controvertir o reclamar esa decisión. Entonces nos parece que es importante modular la discrecionalidad precisamente para que esta medida alcance a todos los beneficiarios que podría. El segundo tema, eso está relacionado con la garantía del debido proceso. El segundo tema es los datos biométricos. No, esto no está en el decreto, pero en los anuncios que ha hecho Migración Colombia ha anunciado que el primer componente del estatuto es el registro único de población migrante venezolana. Y allí el director de Migración Colombia anunció que para este registro se requeriría que las personas entregaran sus datos biométricos como sus huellas, fotografía, iris y otros datos adicionales. Entonces, pues nosotros no sabemos, digamos, los mecanismos bajo los cuales se va
a recoger estos datos, cuál va a ser la seguridad de los mismos. Entonces nos parece muy importante también que desde la perspectiva de derechos humanos se haga un manejo responsable y cuidadoso de estos datos, pues dada la relevancia de esta información, y también los usos que posteriormente se vayan a hacer con esos datos, ¿no? Nos preocupa que eso también pueda afectar otras actividades que hacen las personas migrantes en el país. Y el tercer, adelante. Adelante. No, y el tercer punto que nos parece importante resaltar es que dentro de las causales de terminación de los permisos se habla de sanciones o de infracciones al ordenamiento jurídico en general. No se especifica si son sanciones administrativas, si son sanciones penales. Obviamente, pues las personas que hayan cometido delitos pues pueden tener restricciones para acceder a este permiso, pero es importante clarificar de qué se trata y no que quede tan amplio que, por ejemplo, una persona que haya cometido una infracción de tránsito no pueda acceder al permiso. Entonces, para cerrar, diría yo que el decreto está planteado de manera tan general que nos preocupa que haya vacíos que impidan que muchas personas puedan acceder a la medida. Tú has contestado parcialmente mi próxima pregunta, pero la implementación, la puesta en práctica del estatuto es sumamente ambiciosa y compleja porque, digamos, regularizar, contactar 2 millones de personas, todo este tema de los datos biométricos, etcétera. ¿Cómo ves tú ese proceso? Es decir, ¿cómo te lo previsoras? Pues yo creo que como tú dices, Alejandro, es todo un reto. Entiendo y por lo que hemos escuchado en pronunciamientos oficiales de Migración Colombia que lo más fácil va a ser que las personas que ya tenían los permisos especiales de permanencia de quienes Migración Colombia ya tiene información, van a ser como los primeros que puedan acceder al registro. Yo creo que eso tiene sentido, pero también es importante que al mismo tiempo se priorice a las personas que estaban en situación irregular y que se haga una campaña de difusión de información amplia, clara, para que todos puedan acceder a conocer el permiso, cuáles son sus requisitos, cómo se pueden acercar. Me preocupa mucho, nos han informado que el registro tiene 2 partes, la primera va a ser virtual, pero la segunda, la persona tiene que ir directamente a alguna oficina de Migración Colombia para que le puedan recoger estos datos. Entonces creo que ahí se va a requerir un fortalecimiento del personal administrativo de Migración Colombia. Nosotros ya vimos el año pasado muchas dificultades en la atención a la población, no hay citas, es difícil contactarse por teléfono, hay dificultades con la página web, hemos identificado casos de personas que no pudieron renovar sus permisos de manera virtual y es difícil luego poder comunicarse telefónicamente. Entonces creo que es clave que Migración Colombia fortalezca su planta de personal, amplíe los canales de comunicación y haga mucho esfuerzo, sobre todo para que a nivel territorial las personas puedan conocer el alcance del permiso. Eso creo que son elementos claves. Y pues una vez podamos seguir avanzando en el tema de la pandemia y de la superación de las medidas pues de confinamiento y demás, se puedan ampliar la atención personalizada, porque pues también hay una brecha en la tecnología, ¿no? Muchas personas no tienen acceso a internet o teléfonos inteligentes y entonces pues es necesario que puedan de alguna u otra manera acceder a la información. Mira, Lucía, ¿y cómo aprecias que la sociedad colombiana ha recibido este anuncio del gobierno y qué crees que hay que hacer como para acompañar a la migración venezolana, sobre todo digamos, de más bajos recursos y más desasistida, a que participe activamente en este proceso? Pues yo creo que la semana pasada en redes vimos dos posiciones, una muy positiva, celebrando la medida, reconociendo la importancia que tiene y la necesidad de que de que se implemente para poder superar barreras de no solamente de acceso a derechos, sino también de posibilidad de la población migrante de integrarse localmente y de contribuir al desarrollo del país. Y hubo unas voces que rechazaron la medida, según el barómetro de la xenofobia, pues que hace una medida muy importante de estos mensajes en redes sociales, fueron más los mensajes de apoyo a la medida y eso nos tranquiliza, pero creo que es importante a ese sector que está manifestando un desacuerdo, explicarle el alcance de la medida. Hay mucha desinformación y eso nos preocupa mucho, por ejemplo, frente al tema de las votaciones o el acceso a la nacionalidad.
Entonces es importante aclarar que las personas que accedan a este permiso no pueden votar. Solo, digamos, las personas extranjeras en general no pueden votar para las elecciones presidenciales, solamente los que tienen visa de residente pueden participar en elecciones locales y consultas. Entonces ahí pues lamentamos mucho esa desinformación que lo que crea es desconfianza, miedo. Y el otro tema de la nacionalidad, tampoco va a otorgar la nacionalidad colombiana. Entonces creo que ese sector hay que responderle con información clara, concreta, no difundir mensajes que promuevan la xenofobia y la discriminación, y sobre todo también visibilizar las bondades de la medida y lo que puede traer al futuro para todas y todos en el país. Bueno, muchísimas gracias, Lucía, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer de Colombia, así como en el portal talcualdigital.com de Caracas. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego.